Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por las bendiciones y la misericordia con las que Él nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha bendecido y nos ha traído hasta este lugar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Jehová Dios, por la oportunidad de estar delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque ciertamente hasta aquí tú nos has traído, tú nos has guardado, tú nos has bendecido, Señor mi Dios, y te invitamos que estés en este lugar con nosotros. Quita toda distracción, Señor mi Dios, todo aquello que no es agradable delante de tu presencia, para que nosotros, Señor mi Dios, podamos entrar, Señor mi Dios, en ese ambiente espiritual y recibir a través de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, tu palabra, Señor mi Dios. Danos discernimiento de lo alto, Jehová Dios, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracia. Amén y amén. En esta tarde vamos a hablar con respecto a la oración del profeta Jeremías. Hemos estado hablando de diferentes tipos de oraciones y en esta tarde quiero empezar a hablar o a introducir al profeta Jeremías, hombre llamado por Dios, seleccionado por Dios para una misión y un trabajo en específico, en un tiempo en específico y para un pueblo en específico. Y a él se le había dado una tarea de ser el portavoz o aquel que hablara, ministrara en el nombre de Dios, enseñándole al pueblo la voluntad de Dios, dándole al pueblo la palabra de Dios, pero a la misma vez tenía la labor y la responsabilidad de interceder por aquel pueblo, de una forma u otra, por la vida espiritual de ellos. Amén. La oración, perdona, que la oración La oración de Jeremías. No sé cuántos estudios vamos a dar con respecto a este mismo tema de Jeremías, pero hoy por hoy vamos a empezar de una forma introductiva este mensaje y esta enseñanza. Amén. Denme un segundo. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Jeremías capítulo Jeremías. Yo quiero trabajar más rápido que la tableta. Vamos a buscar en Jeremías, capítulo 7, versículos 16 al 20. Jeremías 7, 16 al 20 va a ser nuestro punto de partida. Jeremías 7, 16 al 20. Y ahí vamos a buscar en Jeremías diversos versículos, vamos a ir hacia adelante, hacia atrás. Y la razón por la cual vamos a hablar partiendo de este versículo, porque aquí muestra una ordenanza de Dios a Jeremías en específico correspondiente al pueblo. Hay muchos profetas que fueron contemporáneos con Jeremías, que a un punto o en el otro de sus vidas estuvieron en existencia en la tierra, estuvieron vivos y ministrando durante el mismo tiempo. Y entre esos profetas, dos de ellos que resaltan, o por lo menos uno de ellos que resalta es Isaías. Isaías
fue profeta durante el mismo tiempo que Jeremías, no necesariamente la misma cantidad de años. Pero una forma en que a mí se me hizo fácil aprender a quienes Dios los llamó a ministrar, porque a mí me llamaron a ministrar en Literboro, a otros pastores los llamaron a ministrar en Alabama, a otro en Warner Robins, en Jonesboro, en California, en diferentes lugares. Todos tenemos llamado para un grupo de personas en un momento y en un lugar en específico. Isaías fue llamado como profeta sobre Israel, Israel, o las o 9 o 11 de las tribus, y Jeremías fue llamado en específico a Judá, como profeta sobre la tribu de Judá. Amén. De la forma en que yo me lo aprendí fácilmente era que Isaías e Israel, Jeremías, Judá. Amén. Ahora, Isaías en su ministerio profético también cubría ciertas áreas en Judá, pero en específico había sido llamado como profeta sobre Israel, y Jeremías sobre la única tribu de Judá e Isaías sobre las otras 11 tribus de Israel. Amén. Y entonces, pues Jeremías, habiendo sido llamado, una de sus características, a diferencia de Isaías, es que Jeremías había nacido en una familia sacerdotal, y él estaba siendo preparado, desarrollado para tomar sus funciones dentro de la familia sacerdotal y dentro del templo. Su desarrollo ministerial, su desarrollo cultural, su desarrollo estudiantil fue guiado para trabajar y ejercer una labor sacerdotal, a lo contrario de Isaías. Entonces, habiendo sido llamado Jeremías, el Señor lo llama como profeta. Pero Jeremías capítulo 7, versículo 16 al 20 dice: tú, pues, Jeremías, diciéndole el Señor a Jeremías, tú, pues, no ores, dice el Señor, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegue, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocan ellos a ira, dice Jehová. A ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Una vez más, dice, no obran más bien ellos su propia confusión, no están obrando ellos para su propia confusión, para su propio juicio. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Jeremías, al igual que muchos otros profetas, a través de las escrituras, y estoy hablando de verdaderos profetas, hay hombres que tuvieron dones y hay hombres que tuvieron llamados. Las dos cosas son diferentes, a lo cual la Biblia nos dice que tanto los dones como el llamado es irrevocable. Pero hubieron hombres que utilizaron estos dones y estos llamados para su propio beneficio. Ahora, habían desarrollado una vida de constante búsqueda y oración con Dios, en el caso de Jeremías. Y según leemos en el texto bíblico, había aprendido a emplear en la oración tanto las súplicas como los ruegos y clamores. Eso era parte de su diario vivir. Podemos decir que Jeremías, al igual que muchos otros hombres de Dios en la Biblia, tenían una vida de oración.
Han habido unas excepciones de hombres llamados y dotados, los cuales usaron su talento para conformar sus propios deseos y aspiraciones. Esto lo podemos ver a través de las escrituras y quiero dar ciertos ejemplos de ello, porque al fin y al cabo quiero mostrar lo que es cuando nosotros recibimos los dones y los ponemos al servicio de Dios, propósito para que nos fueron dados los dones, y cuando recibimos un llamado y lo ejercemos para la gloria de Dios, en obediencia a Dios y no para complacer a los hombres. Amén. Entonces, una vez más, vemos que hay hombres que emplearon sus llamados, sus talentos en formas diferentes. Hubieron profetas dentro del pueblo de Israel, como hubieron profetas y han habido profetas fuera del pueblo de Israel. Y entonces podemos ver cómo muchos de estos lo usaron de diversas maneras. Ejemplos de hombres que fueron llamados. Hombres a los cuales se le dieron dones y se le fueron llamados, se le dio llamado, pero no lo utilizaron de la manera correcta, sino que lo usaron para sus propios, para expandir sus propios deseos y pasiones carnales. Uno de ellos fue Sansón. Aunque no fue profeta, fue un hombre de pasiones desenfrenadas que lo llevaron a una separación entre él y Dios. No es hasta el final de sus días en donde Sansón clama a Dios y le pide que nuevamente le devolviera la unción, que devolviera las fuerzas, que devolviera aquel don que el Señor le había dado con el propósito de liberar al pueblo de Dios. Sansón conocía que el poder de sus fuerzas en realidad no estaba en su pelo. El pelo era parte del pacto que él tenía que cuidar, parte del pacto que él tenía que ejercer, así como era la abstinencia del alcohol. Pero esa es la parte que le tocaba a él como hombre, sino que su fuerza, su unción procedía de parte del Dios de los cielos. Y por eso que al final de sus días, una vez le habían rapado la cabeza, lo tenían como un objeto de burla, no de burla a Sansón, no de burla a Israel. Yo pienso que era objeto de burla a Dios mismo. ¿Qué clase de Dios era este? ¿Verdad que sí? Entonces lo tenían así en vitrina, como quien dice, para que todo el mundo lo viera durante estas festividades. Y Sansón clama a Dios una vez más, al Dios de quien provenía su fuerza, de quien provenía la unción, de quien provenía el llamado que él había recibido. Y entonces ahora humillándose, utilizando lo que nos aprendemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Él humillándose, oró al Señor, se arrepintió, se convirtió una vez más. La unción del Señor viene sobre él y dice la historia que él, poniendo sus manos en los pilares de aquel lugar, de aquel santuario pagano, dice que él derribó el techo sobre todos aquellos filisteos, incluyéndose a sí mismo. Pero ¿qué aconteció? Que en ese lugar él derrotó más filisteos de lo que hubiera derrotado en su vida entera y el nombre de Dios fue glorificado. Al final de sus días, Sansón cumplió el llamado con el cual él fue hecho. Amén. Ya el Señor lo había visto, lo había previsto. Ya el Señor sabía que eso iba a acontecer. Absolutamente. Pero a Sansón se le dio la oportunidad de elegir. Pero al fin del día, el llamado que el Señor había puesto sobre de él se cumplió. ¿Por qué? Porque los dones y el llamado es irrevocable. Aunque un hombre de pasiones sí tenía conocimiento de a quién acudir en los tiempos de necesidad. El llamado, una vez más, es irrevocable. Más o menos vamos a Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Vamos a ir hacia adelante. No sé hasta dónde vamos a leer. Dice Romano, le dice Pablo a la iglesia de los romanos, le dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por causa de la desobediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes para que por la causa de la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. So, el llamado es
irrevocable y viene a nosotros por parte de la gracia y el favor de Dios. Aunque Sansón usó la unción, el don, para su propio beneficio a través de toda su vida, al final de sus días ejerció su llamado, derrotando en aquel día más filisteos que nunca antes en su vida. Aunque la mejor parte de sus días fue apartado del Señor nuestro Dios, en sus últimos momentos ejerció el llamado por el cual él fue creado, aleluya, fue preordenado y fue formado al servicio de Dios. Otro ejemplo de ello lo vemos en la vida de Salomón, habiendo sido bendecido sobre todos los hombres, con riquezas, con sabiduría, con favor de Dios, aunque sus enemigos habían sido esparcidos, habiendo sido dotado, habiendo recibido un llamado por el cual él fue llamado por el mismo Dios de los cielos como hijo de promesa, su corazón también se desvió. Desafortunadamente su corazón también se desvió. ¿Por qué? Por causa de las pasiones desenfrenadas. Y estas pasiones usualmente son las que nos meten en problema y nos apartan del llamado que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. Amén. Se fue tras sus propias pasiones y sus deseos carnales, le dio la espalda a Dios y así como muchos otros honró a los hombres antes que a Dios y al honrar al hombre pecó contra Dios. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Porque es que cuando escogemos, cuando escogemos quedar bien con los hombres antes que con el Señor, cuando escogemos el ser popular al no ser popular, porque para tú caminar y honrar al Dios de los cielos, difícilmente tú vas a ser popular. Mientras tú prediques el evangelio, difícilmente vas a ser popular, difícilmente vas a ser querido por todos. ¿Por qué? Porque es lo que veo a través de las escrituras. Todos los que predicaron a Cristo, todos los que predicaron el evangelio y antes de Cristo Jesús, todos los profetas rechazados, marginados, acusados, vituperados, sufridos por causa del evangelio. Aleluya. El mismo Jesús lo conocemos como el profeta llorón. Él iba cargando las penas del pueblo por donde quiera que iba. Y aquel mismo pueblo por el cual él deseaba orar e interceder delante de Dios, era el mismo pueblo que lo maltrataba y lo vituperaba. Gálatas capítulo 5, 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Esa lucha espiritual entre hacer lo correcto y complacer a nuestros... No estoy hablando de hacer lo malo. No estoy hablando de hacer lo malo. Porque aquel que ha venido a la realización de Cristo Jesús ha sido tocado, ha sido transformado, el Espíritu Santo ha sido depositado dentro de él. Difícilmente es un hombre o una mujer de maldad e iniquidad. Pero todavía queda la batalla de los deseos carnales, de las pasiones carnales. ¿Ves? Entonces, el espíritu que ha sido puesto en nosotros está en constante lucha con los deseos de la carne. Por eso es que recibimos esa convicción de que hemos pecado, de que hemos fallado, de que estamos sucios, de que estamos expuestos delante del Dios de los cielos, porque ese es el espíritu luchando contra los deseos carnales, ¿verdad que sí? Entonces dice, para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que es el adulterio. Y el adulterio no es solamente de parte de una esposa, un esposo o viceversa. Hay adulterio espiritual. Amén. No hay que llegar a un acto físico para que sea un adulterio. Amén. Pero hay adulterios que son espirituales. Mismo Dios, el Dios de los cielos, habla con respecto a Israel como una esposa infiel que comete adulterio en contra de su Señor. Entonces la idolatría, vamos para atrás. Las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia,
la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, estos hombres y mujeres que constantemente buscaban satisfacer sus propios deseos, su propio ego, sus propias pasiones, eran los que usualmente terminaban apartándose del Señor. Y el hombre de Dios no estaba exento, Nerio, porque estamos hablando con respecto a profetas, estamos hablando con respecto a reyes, estamos hablando con respecto a sacerdotes, líderes que fueron puestos enfrente del pueblo. Amén. De eso es lo que está hablando la Biblia. No estoy hablando de un Pedrito que a lo mejor estaba en Israel, que estoy seguro que tenían las mismas batallas. Pero estoy hablando de hombres, profetas, hombres con llamado, hombres separados y con dones dados por el Dios de los cielos para una obra en específico, como todos nosotros, seguidores de Cristo, lo hemos recibido. Pero al fin de sus días clamó Dios y hubo arrepentimiento. Su llamado estaba sobre de él, pero ¿en qué forma lo estaba ejerciendo? Volvemos a decimos, los dones y el llamado son irrevocables. Amén. Salomón sigue siendo rey. Su llamado todavía estaba vigente. Salomón todavía era un hombre de mucha sabiduría. Su llamado, su don todavía estaba sobre de él. ¿Ves? Lo estaba usando de una forma incorrecta, pero todavía estaba sobre de él. Y vemos cómo es que la paciencia de Dios se manifiesta en el hombre. Debemos comprender que la oración rutinaria, mecánica, repetitiva, a Dios, Él no le escucha. A esto Él le dice, este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Y volvemos y tocamos, pastor, estamos hablando de oración, porque seguimos mencionando la adoración, porque la oración es una forma de adoración a nuestro Dios. Cuatro cosas que Dios le dice a Jeremías que no haga. Cuatro cosas que él le dice a Jeremías que no haga. Aunque estas en su mayoría aparentan ser lo mismo, no lo son. Número uno, él le dice, 7:16, él le dice, no ores. Él le dice, no ores. Oración específica. Por ejemplo, por una necesidad en específico. Hay hambre en el pueblo. Suple para el hambre del pueblo. Hay sed en el pueblo. Suple para la sed. Esas son oraciones en específico. Entonces, el Señor le está diciendo, no ores por este pueblo. No me pidas por ello. Entonces, el segundo que le dice es, no levantes clamor. Orar y clamar son dos cosas diferentes, aunque aparentan ser lo mismo. Clamor, intercesión, de lo cual Él promete y dice, clama a mí y yo te responderé. Al mismo Isaías le dijo el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y dice más, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿Ves? Pero él dice, no clames, no ores, porque si ora te tengo que contestar. Si clamas, te tengo que revelar, porque lo estableció Dios de esa manera. Entonces, mire el próximo que le dice, no hagas oraciones. Eso no ores. Tres, no hagas oraciones en general por el pueblo. Hay oraciones específicas, oraciones en general. Eso es provisión en general para el pueblo. Provisión de protección para el pueblo en general. La a favor de la liberación. Son oraciones generales. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:18. Primera Tesalonicenses 5:18.
Dice, da gracia en todo, porque a esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dando gracia en todo. En toda situación, en agradecimiento a Dios, presentamos nuestras peticiones, también dice la Biblia. Efesios capítulo 6, 18. Entonces el Señor le dice, no me ruegues. Número 4, le dice a Jeremías, no me ruegues. Ruegues es con S o con Z. Con S, ruegues. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración, son oraciones generales, orando en todo tiempo, con súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces son ruegos. Entonces él dice, no ores por ellos. No quiero que levantes clamor, no hagas oraciones generales, ¿ok? Y no ruegues. Le dice el Señor a Jeremías, pero ¿por qué el Señor no quería que él hiciera estas cosas? Él dice, no me ruegues porque no te voy a oír. Esto es lo que se establece. Cuando hay desobediencia en el corazón del hombre, el Señor no nos escucha, porque hay rebelión. Las puertas de los cielos se cierran. Entonces, el Señor mismo establece los parámetros. Perdón, el Señor entonces emplea los mismos parámetros que Él estableció. Él le dice a él, no me ruegues por ello, no me pidas, no ores por ello. Entonces, si Jeremías viene y aún así ruega y ora por ellos, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo, porque ya el Señor le instruyó, no me ores, no me pidas por ello. Entonces, si él aún así lo hace, entonces está en desobediencia y entonces el Señor ciertamente dice, no te voy a escuchar porque estás en desobediencia delante de mí. La puerta de los cielos se cierra. Amén. ¿Entendimos eso? Amén. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor dice, es mi deseo que se hagan oraciones y rogatorias por todos los santos, ¿verdad que sí? El Señor dice, orar los unos por los otros, ¿verdad que sí? El Señor dice, aquello que pidáis en mi nombre, yo se los voy a dar. Todo eso lo dijo el Señor. Aunque una de estas vinieron en el Nuevo Testamento, pero sigue siendo palabra del Señor, es el corazón de Dios. Entonces el Señor estableció esas promesas y esos parámetros que el mismo Jeremías ya había aprendido como sacerdote y como profeta. Sabía que el Señor no rechazaría un corazón contrito y humillado delante de él. Entonces, como el Señor su palabra la tiene que cumplir, entonces ahora el Señor le está dando una ordenanza y le dice, no quiero que me ores, no quiero que me pidas, no quiero que busques, no quiero que clames, no quiero que me ruegues, porque si lo haces no te voy a oír. Porque en ese caso, si Jeremías aún así lo hace, estaría pecando en desobediencia delante de Dios. Amén. Por lo tanto, el Señor está empleando los mismos parámetros que él mismo estableció. En su oración e intercesión, Jeremías derrama ante el Señor su corazón y esto dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Y segunda de Crónicas 7, 14, que ya lo conocemos, que es donde el Señor dice, si mi pueblo, el cual es, mi nombre está sobre de ellos, amén. Mi nombre, ay, puchera que no era. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces, estas son las cosas que ya están establecidas. En cierta ocasión, Saúl, escuche bien, en cierta ocasión, Saúl
Saúl desobedece a Dios y esto había causado que Dios lo rechazara. Saúl pecó. Él pecó dos veces. Una fue la desobediencia que vemos en 1 de Samuel a 16:1, pero también vemos el momento en que después de Samuel de haber muerto, él consulta a la pitonisa. Su pecado ahora se convierte en transgresión, su desobediencia ahora se convierte en transgresión delante de Dios. Entonces, Saúl, habiendo pecado en su desobediencia a Dios, esto lleva a que Dios lo haya rechazado. Ahora Saúl seguía vivo, pero Dios lo rechaza como rey de su pueblo, estado futuro. ¿Cuál fue la causa de que Dios lo rechazara? Simplemente por causa de su desobediencia. Aún habiendo sido rechazado por Dios, su llamado, su don, continuaban vigentes. Su llamado y su don continúan vigentes. En su angustia, por causa de la separación de Saúl, en su angustia por causa del rechazo de Dios a Saúl, por causa de la desobediencia de Saúl. Dice la Biblia que Samuel lloraba a Saúl. Él lloraba, me imagino que lo extrañaba, había dolor en su corazón, no sé cómo se había llegado a desarrollar la relación entre Samuel y Saúl. Pienso que a lo mejor Samuel como profeta invirtió mucho de su tiempo en Saúl para que Saúl pudiera gobernar al pueblo. No sé, caiga así. La cosa es que hubo dolor en su corazón. Y el Señor le dice, ¿por qué sigues llorando por él? Ya yo lo rechacé. Levántate, que yo he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Amén. Entonces, a veces que el Señor nos dice, ¿por qué sigues llorando? Yo me imagino cuando dice llorando, no sé si era que seguía todavía orando, suplicando, clamando por Saúl. Pero por la razón que el Señor lo había descartado es que Saúl nunca se arrepintió. En ningún momento él se humilló. Es más, él le dice al pueblo, le dice, cuando él hizo el sacrificio, le dice a Samuel, hónrame delante del pueblo. Estaba más concernado su corazón con lo que el pueblo dijera de él a lo que Dios dijera de él. Porque si él se hubiese humillado en aquel lugar, se hubiese quebrantado, hubiese pedido perdón, ¿verdad? Se hubiese compungido. Esto no lo iba a hacer, eso a lo mejor lo iba a hacer el hombre débil para los hombres, pero Dios lo hubiese recompensado, porque hubiese honrado a Dios antes que a los hombres. Amén. La frase como pecado es adivinación. Como pecado de adivinación es la rebelión. Aparece en la Biblia en el libro de Primera de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, esta rebelión se define como desobediencia a Dios y se compara con el espíritu de adivinación. Se puede expresar de diversas formas. Entre ellas está el orgullo. El orgullo, la rebelión tiene sus raíces en el orgullo y el deseo de ser adorado y obedecido en lugar de someterse a Dios o sumisión a Dios. La desobediencia, la rebelión se puede expresar mediante la desobediencia a las órdenes dadas por el Dios de los cielos. Ahora bien, la rebelión se puede manifestar a través del pensamiento también. Amén. Porque usted diría, no, yo no estaba, yo hice como se me dijo. Sí, pero tu corazón no estaba en ese lugar. Amén. Tu corazón había desobediencia, había rebelión. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Una. Dos. Número tres, dice, así como el hombre piensa en su corazón, así mismo es. Pero aún si hubieses hecho, pero tu corazón no estaba en ello, eso aún sigue siendo rebelión y desobediencia ante Dios. La Biblia describe que el primer acto de rebelión ocurrió en el cielo cuando Lucifer dirigió la rebelión en un tercio de los ángeles cayeron con él. Isaías capítulo 14, 12 al 14, no lo voy a leer. Isaías Isaías capítulo 14, 12 al 14.
Y les voy a confesar, estos dos no los verifiqué. Ezequiel 28, 12 al 18. Esto lo hice los añadí mientras venía en el carro de camino para acá. El segundo acto de rebelión tuvo lugar en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y en cada uno de ellos conllevó a una ruptura en el pacto entre el hombre y Dios, y siendo desplazados, removidos de la gloria y de la presencia del Dios de los cielos. Dios rechazó al pueblo de Judá por causa de su rebelión, por causa de su desobediencia. Se rebelaron contra Dios y se volvieron hacia otros dioses. Se rebelaron contra Dios y se volvieron hacia otros dioses. Y por eso es que el Señor ahora levanta un profeta y ahora el Señor le dice, no ores por ellos, no levantes clamor, no me hagas oraciones y no me ruegue por ellos porque no te voy a escuchar. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que pasa con la gracia del Señor? ¿Dónde está el perdón del Dios todo misericordioso? Que a lo mejor sí, mire, si en su quebrantamiento, en su clamor, si Jeremías hubiese clamado, yo estoy seguro que él hubiese tocado el corazón de Dios. Aun si no, si el Señor hubiese estado molesto todavía por causa de su siervo, el Señor lo hubiese perdonado al pueblo. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pero el Señor no había descartado a Israel. El Señor no se había olvidado de su pacto. Pero por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión, entonces tenía que venir juicios para ellos. Entonces el Señor, como padre, buen padre, dijo, Israel, te voy a poner en time out y te vas a quedar en la esquina hasta que aprendas. Y no vas a comer hasta que aprendas tu lección. No vas a ir a jugar con tus amigos hasta que aprendas tu lección. No vas a recibir tu teléfono hasta que aprendas tu lección. No vas a ir al baño. Papá, tengo que, hágasela donde está, pero de ahí no se va a mover su disciplina, va a tener que aceptar su disciplina para que la próxima vez aprendas a honrar en obediencia a papá y a mamá. Amén. Y eso es lo que el Señor está haciendo con el pueblo de Israel. Entonces el Señor ahora ha sido misericordioso. A través de los años, vagaron 40 años en el desierto, todas estas generaciones se desviaron de él, mandó jueces uno tras otro, les mandó profetas uno tras otro y volvían otra vez a lo mismo, volvían a prostituirse con otros dioses. Y cuando estoy hablando de otros dioses, quiero resaltar que hoy hablamos de dioses y automáticamente pensamos en ¿qué? Dioses. La imagen. La reina, aquí Dios mismo menciona la reina de los cielos. Yo quisiera saber por qué él la menciona como la reina de los cielos. Eso es otro estudio, pero voy a tocar, a lo mejor si me da tiempo un poco hoy. La cosa es que, pero no son las imágenes, es lo que quiero llegar. ¿Cómo es? Los hijos, los idolatran. Mire, blasfeman a Dios por la idolatría de sus hijos. O la imagen, o no necesariamente. Los hijos son verdaderamente unos hijos del diablo, pero adoran mantener una imagen que no es real. Y prefieren deshonrar a Dios antes que honrar a Dios. Amén. Honrar a los hombres antes que honrar a Dios. Entonces, ¿qué otro ídolo hay? El dinero. El dinero. Trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Mire, aquí nadie dijo la esposa. Aquí nadie dijo la esposa tampoco. 53 años. Voy a decir que a lo mejor lo he escuchado una que otra vez. Para no decir que nunca lo he escuchado y para mala pata sí lo escuché y ya pequé diciendo que no escuché algo. Nunca lo he escuchado. Que la idolatría de la mujer sea su esposo.
o que la del esposo sea la mujer. Ah, esa vieja. Ah, ese viejo. Eso es lo que más se escucha. Pero idolatría, los hijos, las madres que idolatran a sus hijos. Es más, abandonan su responsabilidad de matrimonio por sus hijos. Prefieren mentir, ocultar, tapar, engañar, hacer lo que tengan que hacer para mantener una imagen que no es. Es idolatría. Ahora, los hijos son ¿qué? Un regalo. ¿Verdad que sí? El Señor en su misericordia no les quita ese regalo, así como no les quita el don ni le quita el llamado. Pero ¿qué están haciendo? Están abriendo puertas para que entonces el juicio de Dios caiga sobre sus vidas. No la de ellos, no la de ellos, sobre la vida de sus propios hijos. Amén. Allá el profeta Elí. Ay, no quiero dañar el estudio. Lo voy a dejar ahí. El dinero, aquello que Dios les dio. Mire, estos el Señor les dio árboles para que les diera sombrita. ¿Y qué hicieron con el árbol? Lo cortaron y sacaron leñas ¿para qué? Para adorar a ídolos, a la reina del cielo. Entonces, ¿qué más hicieron? Con esos mismos árboles que el Señor les dio, para sacar leña, para calentarse en sus casas, para que cocinaran y tuvieran su comidita caliente, para que pudieran hacer un fuego y se pudieran calentar en las noches frías. Utilizaron ese fuego para adorar a la reina del cielo. Entonces, ¿qué más hicieron? Cogieron la harina, la comida, hicieron tortas que el Señor les dio, les proveyó por amor. Y eso lo usaron para irse tras otros amantes, la reina del cielo. Le cocinaron, le llevaron hasta ofrenda de comida. Entonces, imagínese usted, cogieron todo aquello que el Señor les dio por amor y se lo ofrecieron a otros dioses. Entonces, el Señor en su furor, entonces ahora permite que caiga sobre de ellos el juicio del Dios de los cielos. Amén. El Señor es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Ahora me pregunto, evidencia de ello lo vemos cuando leemos en el texto: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Porque Dios mismo la llama, porque Dios mismo la está llamando reina del cielo. Está hablando no solamente de un pedazo de imagen de madera, un pedazo de piedra, no está hablando de nada de eso, está hablando de una entidad la cual está recibiendo la gloria que le pertenece a Dios. Está recibiendo la adoración que le pertenece a Dios. Y los hijos de Dios, en vez de venir donde papá, se van a casa del vecino a pedirle al vecino sustento, a pedirle al vecino calor, a pedirle al vecino protección, a pedirle a darle honra al vecino por lo que papá le dio, en vez de dársela a papá. Imagínense, el corazón de Dios, adolorido, hecho pedazos por el rechazo de una creación que Él ha cuidado y ha guardado con tanto tiempo. Él los escogió para Él sí mismo como pueblo, y ellos se volvieron y le dieron las espaldas al Dios de los cielos, porque Dios mismo la llamó la reina de los cielos. No sé, pero en dos ocasiones, en Jeremías 7:18 y en Jeremías 44:17, dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en la plaza y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y tuvimos alegres y no vimos mal alguno. Todas estas cosas el Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Trajeron ofrendas de libación a otra entidad que no era Dios. Aquí nos habla de los hijos que recogen las leñas, y los padres que encienden el fuego, las madres que amasan la masa. ¿Ves? Pero ¿en dónde entonces estaba la posición del padre como sacerdote? ¿Dónde estaba entonces la posición del padre de cuidar y de guardar de sus hijos?
Dice la Biblia, primera de Timoteos, capítulo 2:13. Con esto estoy terminando. Primera de Timoteo 2:13. Voy a terminar con eso porque ya me di cuenta que cometí un error. No quiero llegar a tocar eso por error, sin antes corregirlo. Adán, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada o incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijo si permaneciere en fe, amor, santificación y con modestia. Amén. So, la mujer le tocaba engendrar a los hijos. ¿Para qué? Para el reino. Mientras ellos estuvieran en su hogar, esa primera formación le tocaba a ella, con el propósito no de ponerlos por ídolos o dioses, ese no era el propósito. Con la razón que ellas le tocaban, ese engendrar a hijos, era para convertirlos en hijos y siervos, adoradores del Dios de los cielos. Aleluya. No para que ella se convirtiera en adoradora de sus hijos. Amén. 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 Yo pienso que allá Eva, una vez que ahí mató a su hermano, a lo mejor creó en ella cierta protección por su hijo. Y entonces cuando el juicio del Señor cae sobre su otro hijo y lo manda a errar por la tierra, errar es que se dice, ¿verdad? Por la tierra. No sé si eso creó algún tipo de coraje en Eva, porque el Señor hizo que su hijo se fuera, disciplina, y al otro se lo quitó en vez de cuidarlo. Entonces no sé si cuando llegó Seth o llegaron sus otros hijos, si ella los convirtió en sus dioses, queriendo cuidar de ellos antes de honrar al Dios de los cielos. Amén. Y pienso que uno de muchos de los problemas que hay en la iglesia es que levantamos a nuestros hijos como dioses y lo queremos presentar como dioses, no dioses, como santos. Amén. En vez de permitir que Dios sea el santo en medio de su pueblo. Y hay disciplina, a veces hay que pagar la disciplina. Allá en Puerto Rico había un dicho y que decía que yo no puedo tapar el sol con la mano. Yo lo pongo, yo no veo el sol porque no lo quiero ver. Yo estoy usando mi mano para taparlo, pero el sol sigue siendo sol. Y por más que yo trate de ocultar a Dios como Dios en mi vida, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y es más, la Biblia dice, al que Él tiene como hijo, ¿el qué? Lo disciplina. Amén. Por amor. Y a veces Él nos tiene que corregir quitándonos el trabajo, o que se nos haga el dinero agua, o que los hijos se rebelan, a veces se van y no vuelven más a casa. El Señor hace lo que tenga que hacer para que nosotros entonces pongamos nuestra mirada en el Dios de los cielos como humildad en nuestros corazones. Amén. A los hombres le dijo, ¿y dónde? Y a los hombres le dijo entonces Deuteronomios capítulo 6:17. Ay, no guardé la cita. Deuteronomio 6:17. La voy a buscar rapidito porque esta es la última. Ya que dije las damas, pues tengo que hablar de los caballeros. Deuteronomio 6:17 dice de la siguiente manera. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y su testimonio y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entréis y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Amén. Cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan estos testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón, antes teníamos otro siervo, teníamos otro maestro, teníamos otros dioses cuando estábamos en cautiverio en Egipto y ahora nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo estas señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos
tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida y para que conservamos la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner, se me fue, de poner anda en justicia, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Y cuando leemos este capítulo completo, vemos como el Señor le instruye a tus hijos en esta palabra. Habla de ella cuando vayas en camino al campo, cuando estés en la ciudad, donde quieras, donde sientes a la mesa, enséñales a tu hijo a amar a Jehová sobre todas las cosas, sus mandamientos y sus estatutos. Esa es la parte que le toca al hombre. Enseñarles el temor de Jehová. No es de abrazar la brasa para que haga sacrificio a dioses ajenos. Amén. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar y continuaremos entonces pasando ya de la condición de Israel a las oraciones y el ministerio de Jeremías. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Aportación? ¿No? Damos gracias a los hermanos que nos acompañan en línea. Dios les bendiga. A los hermanos de Colombia, te vi por ahí. Olmedo también te vi por ahí ahorita. Jehová Dios, te doy gracias, Señor mi Dios, por tu voluntad. Te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, a guardar nuestros corazones y nuestros caminos, Señor mi Dios, de que no caigamos, Señor mi Dios, en el mismo lugar que el pueblo de Judá, Señor mi Dios, cayó durante estos tiempos, Señor mi Dios, en el cual tú levantaste a Jeremías como profeta sobre tu pueblo. Ayúdanos a ver en las escrituras, Señor mi Dios, que hay tiempos, Señor mi Dios, en las cuales tú nos llamas a hacer oraciones, Padre Celestial, o todo tipo de rogatorias e intercesión por todos, Señor mi Dios. Pero hay tiempos, Padre Celestial, en que nuestra obediencia a ti a través del Espíritu Santo